Perfecto. Bueno, también y yo les damos la bienvenida al seminario de arquitecturas de redes neuronales, parte del programa de posgrado de FAMAF-UNC. La clase de hoy es la introducción a los teóricos del seminario. Entonces, el objetivo de este seminario es, el objetivo de estos teóricos en los seminarios son 9 clases a nivel conceptual, donde vamos a ver las arquitecturas más comunes hoy en día en redes neuronales. Es en algún sentido un resumen del background en el campo, y la intención es ayudar a la gente que está tomando el seminario a ver cuáles son los problemas más importantes en arquitecturas, ¿sí? Es decir, cuando uno estudia papers de Deep Learning, hay muchas cosas entremezcladas. Está la arquitectura, está la forma de entrenarla, están los datos, está la solución del problema, está la comparación con otros sistemas. En este curso, este seminario, lo que estamos buscando es simplemente enfocarnos en la arquitectura. Y bueno, a partir de estos papers fundamentales, ayudar a la gente que está tomando el seminario a elegir algún paper que deriva de estos, ¿sí? Bien reciente, por lo menos, como mucho de los últimos 2 años, y que estudie alguna variación de las arquitecturas estas o alguna otra cuestión de arquitectura. O sea, los papers en Deep Learning, en general, como les decía, son una mezcla de muchas cosas. Por lo tanto, bueno, el seminario van a presentar algunos de estos papers enfocándose en la parte de arquitectura. Las 9 clases son hoy día con una pequeña introducción y un poco de repaso. La clase siguiente vamos a ver algunas arquitecturas populares como las redes siamesas o multitask learning. Después vamos a ver más lo que es supervised learning, aprendizaje de estructuras, RBFs, Hopfield networks. La clase 4 son redes de convolución y sobre todo procesamiento de imágenes. La clase 5 van a ser redes recurrentes, long short-term memory, GRUs. La clase 6 van a ser redes transformers. La clase 7 van a ser redes de procesamiento de grafos. La 8 van a ser redes de procesamiento multimedia, que últimamente han sido muy popular, sobre todo en los medios masivos de comunicación, cosas como DALI o Imagen. Y la última clase vamos a ver técnicas de búsqueda de arquitecturas. Por ejemplo, en la última clase hay un experimento que usa 800 GPU por 4 semanas. O sea, búsqueda automática de arquitecturas es un tema muy interesante, pero hay que tener mucho billete. Bien, entonces hoy día lo que vamos a ver es un review de redes neuronales, un poco de deep learning, tipos de neuronas, redes feed-forward, backpropagation, y mencionar muy brevemente algunos frameworks y cuestiones de frameworks, porque tienen relación con arquitecturas. ¿Por qué estudiar arquitecturas de redes neuronales? ¿Sí? Bueno, lo primero es que nos permite decidir qué tipo de arquitectura vamos a hacer en nuestros propios proyectos, o inclusive tratar de tener suficiente idea de arquitecturas para construir nuestra propia arquitectura. Aunque en general construir una arquitectura propia es un trabajo muy grande hoy en día. Desde mi punto de vista personal, porque a mí me interesa el tema de feature engineering, nos permite, las arquitecturas de redes neuronales generan representaciones intermedias que son equivalentes a hacer feature engineering. Pero el feature engineering lo hace de manera automática la red neuronal. Entonces, ¿qué tipo de representaciones obtenemos? Depende de la arquitectura de la red neuronal. Eso es a nivel personal. No vamos a llegar a ese nivel de detalle en este seminario o en estas presentaciones. Pero bueno, esa es la parte que a mí me interesa más de arquitecturas. Algo interesante es que hay un libro
está gratuito en internet, que se llama Neural Network Design. Y es un libro más o menos actualizado hasta el año 2007, aunque la última versión es del 2014. Algunas de las filminas de esta presentación salen de allí. Es muy interesante verlo, porque el libro es un pantallazo histórico del campo, más o menos hasta los fines de los 90. Y las arquitecturas de las cuales habla el libro, en general ya no se usan, o los métodos de aprendizaje. Pero lo que muestra es el largo recorrido que ha tenido el campo. Y también me parece que puede ser interesante para ustedes el libro ese, porque muchas de los avances en redes neuronales simplemente salen de redescubrir técnicas inventadas hace 30 años y aplicarlas al poder de cómputo que tenemos hoy en día. Pero bueno, ¿por qué es difícil estudiar arquitecturas de redes neuronales? Es porque las arquitecturas nuevas vienen de resolver problemas problemas específicos. Por lo tanto, reciben inspiración desde muchas direcciones distintas. Lo cual en sí nos lleva a que para apreciar por qué se hacen ciertas decisiones de arquitectura, hay que tener un conocimiento al menos redondeado del dominio, ¿sí? Una CNN dos-dimensional tiene mucho sentido en imágenes. Para texto, como que habría que pensarlo un poco mejor. Bueno, eso complejiza hacer un estudio de arquitecturas redes neuronales across the board. Algunas arquitecturas, aparte, funcionan como están definidas, pero las variaciones no. Es por eso que decía que crear una arquitectura nueva es un trabajo muy complejo. Y lamentablemente la ciencia es muy exitista. Entonces, las comunicaciones científicas son sobre lo que funcionó. No hay tantas comunicaciones sobre qué no funciona, ¿sí? Y la otra cuestión es que uno puede hacer una arquitectura con muchísimos parámetros, ¿sí? Pero esa arquitectura es muy probable que memorice los datos y no generalice bien. Entonces hay un trade-off entre la capacidad de la arquitectura y su poder de generalización. Bien, entonces, un poco de repaso. Las redes neuronales artificiales es un grafo de unidades de procesamientos, donde cada unidad de procesamiento se llama neurona. Cada una de estas neuronas recibe la salida de otras neuronas y agrega la salida esa, normalmente a través de una suma pesada, y toma esa agregación y la hace pasar a través de una función de activación que computa la salida de la neurona. Esa salida entonces se envía a otras neuronas que están conectadas. En general, las neuronas se agrupan en capas, ¿sí? Donde las neuronas de la capa I están conectadas con las neuronas de la capa I más 1. Entonces, ¿cómo se distribuyen estas capas y cómo se conectan las neuronas? La topología, digamos, es lo que llamamos la arquitectura de una red neuronal. Hay varios tipos de neuronas, ¿sí? En general, la más común, como decía, hace una suma pesada de sus entradas y le aplica una función no lineal, ¿sí? ¿Por qué una función no lineal? Porque si las funciones, todas las funciones son lineales, en realidad la red termina siendo equivalente a una sola capa lineal, a menos que la arquitectura sea bastante extraña. Algún tipo de función de activación comunes son como la función sigmoide o la tangente hiperbólica. Aparte de las conexiones de las neuronas anteriores, se suele incluir un bias, ¿sí? Que está puesto a 1. Y ese bias también tiene su propio peso. ¿Por qué? Porque si no tienes bias es imposible poder generar una salida que no sea 0 cuando todas las entradas son 0. Y algunas arquitecturas incluyen ciclos, ¿sí? Lo que se llama recurrencia.
y esas también requieren técnicas especiales. Este diagrama es bastante feo en algún sentido, sale del libro de Neural Network Design, pero es muy explícito y eso me gusta porque queda bastante claro de qué estamos hablando acá, sobre todo el hecho de que la función de activación termina siendo anidada, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí son una cantidad R de entradas, ¿sí? Y esas entradas van a la primera capa de la red. Esa primera capa es la primera capa oculta. Se suman con los pesos, y los pesos salen de la matriz W1, más los bias, ¿sí? Y eso pasa a la función F, que es la función de activación, y eso después se conecta a las neuronas de la capa 2 y en la capa 3. Esto es lo que se llama una red densa o fully connected network, ¿sí? Entonces, si pensamos la función que esta red describe, termina siendo esta suma anidada de aplicaciones de funciones que está en la parte más abajo de la imagen. Bien, el libro de Neural Design es un libro que viene de procesamiento de señales. Entonces, piensen mucho a las redes neuronales como aproximadores de funciones. Tiene este grafo bastante interesante que habla de cómo los cambios de arquitectura, los cambios de cantidad de neuronas en la capa oculta, cambia el poder de modelado del sistema. Acá estamos tratando de aproximar una función sinusoidal en un periodo específico, un rango específico entre menos 2 y 2. ¿Sí? Si tenemos solamente 2 neuronas, fíjense que logra agarrar más o menos una curva solamente. Si tenemos 3 neuronas, ya llega a unas 2. Con 4 neuronas casi que la consigue aproximar completamente. Y con 5 neuronas conseguimos una aproximación total. Sin embargo, es lo que decimos que tener el trade-off entre capacidad y generalización. Con demasiadas neuronas, terminamos haciendo overfitting. Tenemos algo que pasa por todos los puntos. Los puntos, las cruces son los puntos de entrenamiento, pero no generaliza bien. Bien. Tener una arquitectura con pesos y una función que define es todo muy lindo y simpático, pero si no la podemos entrenar, no sirve de mucho. La forma de entrenar este tipo de arquitecturas es a través de la backpropagation de errores y de gradientes. Entonces, por un lado uno tiene el error de la red, ¿sí? Que es simplemente la diferencia entre la salida esperada y la salida obtenida. Pero para entrenarla no usamos los errores, sino que usamos una función de costo, la loss function, que nos cuantifica la importancia de los errores. Y hay distintas funciones de costo propuestas para distintos problemas y redes. Entonces, la función de costo es importante para nosotros cuando estudiamos arquitecturas de redes neuronales. Acá hay algunas funciones comunes, ¿sí? Tenés el error al cuadrado, tenés entropía cruzada, la función hover, que es como el error al cuadrado, pero dentro de un cierto rango para evitar problemas con outliers. Entonces, una vez que tenemos un algoritmo para modificar los pesos en función de entrenamiento, ahora hay que tomar alguna forma de modificarlos en función de eso, y la forma más común hoy en día es el descenso por el gradiente, en el cual, usando la regla de la cadena, calculamos el gradiente de la función de costo con respecto a los pesos de la red neuronal, los parámetros de la red neuronal. Y vamos buscando la dirección en la cual podemos cambiar esos pesos de forma tal que se reduzca el costo. La parte más importante que hay que recordar aquí es que para que podamos hacer esto,
la función que describe toda la red neuronal tiene que ser derivable, ¿sí? Otra cuestión interesante es que una vez que tenemos calculados esos deltas, esos cambios a los parámetros, podemos agarrar y decir, este parámetro y este otro, estos dos, ¿sí?, van a recibir el mismo update, ¿sí? Entonces, si hago todos los cálculos, acá este tiene que bajar por 0,5 y este tiene que bajar por 0,2, digo, no. Voy a tomar el promedio y voy a hacer a 0,35. Y listo. Eso, que es un cambio a nivel de código en algún sentido, conceptualmente genera que ciertos parámetros dentro de la red sean compartidos. Y qué parámetros son compartidos y cuáles no, es una decisión clave a la hora de hacer arquitecturas de redes neuronales. Una parte importante de tener parámetros compartidos es que reduce mucho la cantidad de parámetros. Bien, entonces, el abanico de decisiones para construir arquitecturas neuronales es qué tipo de neuronas vamos a usar, cómo las vamos a conectar, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula que define la relación entre entradas y salidas? ¿Qué proceso vamos a usar para entrenarlos? ¿Qué función de costo vamos a usar? ¿Sí? Entendiendo que esa función de costo tiene que ser derivable contra los parámetros. Y después hay cuestiones prácticas que no son tan matemáticas y hermosas, pero si uno tiene una red con 3.000 millones de parámetros, tiene que haber suficientes datos en el mundo, ¿sí?, para poder entrenar esos parámetros. Como en un keynote en la Asociación por Computational Linguistics, Mirela Lapata una vuelta dijo, no existen suficientes películas en el mundo para entrenar todos estos parámetros. Si quisiéramos usar una técnica particular al problema de películas. Y la otra cuestión es que la red en sí tiene que trabajar bien con el hardware existente, ¿sí? Si no entra dentro de la memoria de una GPU, de una tarjeta de procesamiento científico, ¿sí?, entonces la red naturalmente tiene que poder ser dividida en varias GPUs, como el caso de AlexNet, ¿sí? Y si no, bueno, la arquitectura puede ser muy hermosa, pero si no es entrenable, es como que prácticamente no existe. Bien, esto por ahí puede ser que no sea tanto un review, pero redes neuronales y deep learning son como una evolución de redes neuronales, ¿sí?, que involucran mejores funciones de activación, mejores inserción de pesos, mejores métodos de entrenamiento y mejores funciones objetivos. Una de las grandes ventajas de Deep Learning es que tiende a usar funciones de activación como las Rectified Linear Units, que son mucho más fáciles de calcular, particularmente en GPUs. Otras cuestiones que lograron crear el campo de Deep Learning es el hecho de que tengo la cita equivocada ahí. Bien, es que el punto inicial de búsqueda, los pesos iniciales en una red neuronal resultan ser muy sensitivos al éxito de entrenamiento. Y bueno, tal al punto de que muchos sistemas antes de que Deep Learning se estableciera, nunca se terminaban de entrenar completamente. Entonces uno tiene que hacer muchos regímenes de entrenamiento, de los cuales muchos no terminaban. Y eso era porque los pesos eran demasiado grandes. Entonces hay ahora unos sistemas nuevos en la última década, que permiten entrenar con mucho más éxito. Y una cantidad grande de otras cuestiones, como capas softmax, que nos dan una capa diferenciable de la cual solamente una neurona termina siendo activa, ¿sí?
Entonces eso nos permite hacer clasificación uno entre muchos, el concepto de mini batches, que uno obtiene las ventajas de el sistema de actualización de pesos por lotes, sin necesidad de tener tantos lotes, y ayuda a no quedarse perdido en un mínimo local. La técnica de dropout, que permite generalizar ignorando ciertas neuronas mientras que se está entrenando, y cuestiones más complejas como normalización por lotes, redes, conexiones skip, atención y otras que vamos a ver en otras clases cuando introduzcamos arquitecturas que las usen. Bueno, eso es lo que tengo para el review. Y el resto de la clase voy a hablar muy someramente de los frameworks de Deep Learning y su relación con arquitecturas. Las arquitecturas están muy relacionadas con los frameworks y los GPU que se usan para entrenarlas. En particular, el comentario que yo les decía, que toda la arquitectura tiene que ser diferenciable, es cierto si uno quiere hacer una diferenciación de toda la arquitectura en algún sentido a mano. Si uno usa métodos seminuméricos, ¿sí? De los cuales vamos a hablar en un segundo, entonces es posible poner un if, ¿sí? Poder poner estructuras de control dentro de la definición de la arquitectura sin necesidad de que la matemática quede razonable, ¿sí? Eso genera dos tipos de arquitecturas en algún sentido. Sin embargo, hay dos tipos de formas de definir las arquitecturas. Una es la que se llama train and run, en la cual uno define todo el grafo de ejecución que representa la arquitectura, y una vez que ya está definido, se lo da al framework para que lo entrene. Eso fue muy popularizado por un proyecto que ya no existe como tal, que se llama Theano, que hacía derivación simbólica. TensorFlow 1.0 y el más reciente JAX usan la misma técnica, pero sin embargo usan derivación simbólica, lo que se llama Automatic Differentiation. Pero si uno tiene Automatic Differentiation y tiene un lenguaje de programación muy instrumentado, es posible hacer lo que se llama Train by Run, en el cual uno escribe su código y el framework, a medida que va ejecutando ese código, va almacenando la información que necesita para calcular los gradientes, ¿sí? Entonces, bueno, no tiene que tener esta división de tiempos los que hacen. La nueva versión de TensorFlow, que se llama Eager TensorFlow, hace eso, y Torch siempre hacía eso. Bueno, ¿cómo podemos hacer algo en lo cual tenemos toda esta función de la red neuronal y el framework va recibiendo procesamiento de abaldazos y mágicamente sabe cómo calcular los gradientes? A través de la técnica esta de Automatic Differentiation, paper ahí si la quieren ver más en detalle, pero la idea de esta técnica es reemplazar los números sobre los cuales se aplica el algoritmo contra una serie de Taylor que diría que es de segundo orden, lo que le llaman números duales, ¿sí? Entonces, si uno ejecuta el algoritmo sobre esos números duales, obtiene el gradiente. Y esto se puede hacer en un solo paso, que es lo que es un forward, o inclusive hacer también un backward que genera mejores aproximaciones. Pero bueno, esto requiere que se pueda manejar estos números duales en el runtime. Y los algoritmos que estamos viendo hacen eso a través de introspección de bytecode de Python. Por otro lado, como les decía antes, las restricciones que impone la GPU son claves
a la hora de tener arquitecturas útiles. Estamos hablando de cuestiones, por ejemplo, de la calidad de los datos, el máximo tamaño de los parámetros de tablas, tipo de estructuras de control, como ifs y cosas así que podemos tener, y también la habilidad de poder decidir qué secciones van en la CPU y qué secciones van en la GPU. Bien, el primer framework conocido, grande, fue hecho en la Universidad de Montreal, se llama Theano, y es un sistema completamente simbólico que calcula las derivadas de la función. Entonces uno escribe su código que usa Operator Overload, entonces uno escribe un código en Python, y ese código en Python en realidad no ejecuta nada, pero genera un grafo de ejecución, y después el framework toma ese grafo de ejecución y le calcula las derivadas simbólicas. Sin embargo, calcular derivadas simbólicas genera muchas expresiones, subexpresiones repetidas, y eso es muy ineficiente a la hora de ejecutar, así que Theano tiene también un módulo entero de simplificación de grafos de ejecución. Theano fue bastante popular en su momento. La librería Keras salió para hacer interfaz entre Theano y TensorFlow, pero bueno, el resto de los frameworks han sido aplicaciones comerciales no universitarias, así que se descontinuó en el año 2018-19, pero todavía existe, no tanto ya como un framework para Deep Learning, sino para ejecución simbólica, que se llama Isara. Bueno, TensorFlow es un nombre reusado entre dos frameworks muy distintos, al menos muy distintos desde el punto de vista del usuario. TensorFlow siempre usó diferenciación automática, aunque el paper que está citado ahí dice que hace diferenciación simbólica en el sentido de que hace esta introspección para hacer el grafo de ejecución. Perfecto. Entonces, el TensorFlow 1 era un framework que hacía train and run y era medianamente independiente del lenguaje. Y es el que estudié yo y me gustaba bastante. TensorFlow 2, en cambio, es un train by run y está muy embebido en Python. No lo he usado tanto, pero la cuestión es que TensorFlow 2 absorbe el proyecto Keras y bueno, casi todo el mundo lo usa simplemente Keras. Está usado mucho en la industria y tiene muchas decisiones dentro de TensorFlow 2, sobre todo, que tienen sentido para Google, pero para otra gente se hace un poco más difícil de entender o de usar. Torch es un framework que yo no he usado mucho, y preparando estas clases leí este paper y es interesante verlo cómo lo comparan con MATLAB. Y supongo que por eso tampoco lo he usado tanto porque no soy muy fanático de MATLAB. Estaba originalmente embebido en el lenguaje de scripting Lua, y esa versión de Torch embebido en Lua se dejó de hacer en el 2018, y hoy en día el que se usa es el embebido en Python, se llama PyTorch. Este lenguaje es el lenguaje que la gente en la academia le gusta más. Es muy explícito en el cálculo de gradientes y en algún sentido permite experimentar cosas rápidamente, que en el paper explica que el objetivo de diseño es una herramienta de rápida experimentación. Muy reciente, otro framework, JAX, ¿sí? Usa diferenciación automática y usa arrays, usa tensores inmutables con un sistema de copy on write, y termina siendo una evaluación perezosa. Más que nada DeepMind lo está usando mucho porque permite usar clúster de GPUs, ¿sí? Entonces, en algún sentido, si estás usando TensorFlow o JAX, la diferencia realmente está a nivel de que cómo puede usar múltiples GPUs, ¿sí? Por ahí puede ser que no tenga tantas diferencias arquitectónicas,
Bueno, sí, a diferencia, a nivel arquitectónico, lo que nos permite JAX es pensar en una red tan grande que no va a entrar en una sola GPU, pero no tenemos que pensar, bueno, esta parte se entrena en esta GPU, esta se entrena en esta otra, no, simplemente con JAX mandamos y JAX se encarga de, son un framework que se llama XLA, de gestionar muchas GPUs a la vez. Y esto es más que mal lo que yo tengo para esta clase. Dos cuestiones, como que serían anuncios parroquiales. Las arquitecturas complejas, ¿sí?, consiguen representaciones de feature complejas, pero necesitan muchísimos datos para ser entrenadas. En algunos casos uno puede salirse de ese requerimiento usando Transfer Learning cuando está disponible, y vamos a ver Transfer Learning en otras clases, pero si no hay cantidad de datos suficientes, sistemas más sencillos, aprendizaje automático estadístico clásico, Support Vector Machines, Random Forest, ¿sí?, usando características de aprendizaje cambiadas a mano, siguen lo que se llama la Occam's Razor. Una explicación más pequeña es preferible. Digamos que dado todas las cuestiones iguales, la explicación más sencilla es posiblemente más cierta. Y bueno, Feature Engineering es algo que es importante para mí. Escribí un libro entero de Feature Engineering, he dictado algunos cursos en FAMAF sobre el tema. Y después, respecto del seminario en particular, algo que yo he descubierto con el paso del tiempo es, uno lee muchos papers, pero se los olvida también, porque bueno, son tantos. Y me gustaría que, como investigadores, pasemos más tiempo haciendo metadatos de los papers que vamos leyendo, ¿sí? Y para eso entonces he escrito un framework entero en Python, que se llama Paper, que permite hacer manejo de bibliografías usando Jupyter Notebooks. Pero no es simplemente un equivalente a Zotero o alguno de esos, es un BibTeX con un MyMap. Entonces uno puede hacer relaciones entre papers, cuestiones así. Y la otra cuestión es que tiene un indexado entero de los papers. Entonces uno puede hacer query by example. Uno puede decir, tengo este paper que estoy escribiendo, ¿qué paper en mi base son similares a nivel de palabras? ¿Sí? Y bueno, este es open source, siempre buscando más colaboradores, así que eso es lo que tengo para hoy día y vemos el lunes o el martes de la semana que viene para la segunda clase.